Valladolid era una de las aldeas que salpicaban el paisaje castellano a comienzos de nuestra era. Y solo inicia realmente su andadura como ciudad en el año 1074, a raíz de que el rey Alfonso VI le concede su señorío al conde Pedro Ansúrez, a cuyo empeño se debe que la pequeña villa empezara a desarrollarse vertiginosamente. No en vano, Pedro Ansúrez es considerado como el fundador o repoblador de Valladolid. A él se debe además la construcción de la iglesia de Santa María de la Antigua y el Puente Mayor, el primer puente que atravesó el río tutelar de la ciudad. Cuatro siglos después, Felipe II, quien naciera en Valladolid el 21 de mayo de 1527, concedió a la villa el título de capital por medio de un documento que se conserva en el ayuntamiento de la ciudad. Desde entonces Valladolid se benefició del auge del imperio. Ya había sido capital de la corte y escenario de capítulos culminantes de la historia de España. Valladolid es una ciudad monumental. Su paisaje urbano comenzó a poblarse de grandes obras artísticas a raíz de que los reyes católicos empezaron a dotarla de extraordinarios edificios nobles. En la actualidad es la ciudad que conserva algunas de las mejores obras del Renacimiento español. Y sin ser exactamente la cuna del castellano, Valladolid sí lo ha sido de brillantes escultores del idioma a través del tiempo, como Núñez de Arce, Bernal Díaz del Castillo, José Zorrilla, Jorge Guillén, Rosa Chacel, Miguel Delibes, Julián Marías y Francisco Umbral, entre otros famosos escritores vallisoletanos que han contribuido a la grandeza de la literatura española. Además, entre los vecinos más ilustres que ha tenido Valladolid, se destacan los escritores don Francisco de Quevedo, quien estudió en su universidad, y don Miguel de Cervantes Saavedra, quien residió aquí durante los últimos años de su vida, y a quien la ciudad rinde culto perenne a través de estatuas y placas. Bien que está ya el señor juez de los divorcios sentado en la silla de su audiencia. De esta vez tengo de quedar dentro o fuera. De esta vegada tengo de quedar libre de pedido y alcabala como el gavilán. Por amor de Dios, Mariana, que no almodones tanto tu negocio. Habla paso por la pasión que Dios pasó. Mira que tienes atronada toda la vecindad con tus gritos. Y pues tienes delante al señor juez, con menos voces le puedes informar tu justicia. ¿Qué pendencia traes, buena gente? Señor, divorcio, divorcio y más divorcio. Y otras 1000 veces divorcio. ¿De quién o por qué, señora? ¿De quién? De este viejo que está presente. ¿Por qué? Porque no puedo sufrir sus impertinencias ni estar continuo atenta a curar todas sus enfermedades, que son sin número. Y no me criaron a mí mis padres para ser hospitalera ni enfermera. Muy buen dote llevé al poder de estas puertas de huesos que me tienen consumido los días de la vida. Cervantes tuvo especial predilección por Valladolid, ciudad a la que evoca constantemente, sobre todo en sus comedias y en las novelas ejemplares. Vuesa merced, señor juez, me descanse si no quiere que me ahorque. Mire los surcos que tengo por este rostro de las lágrimas que derramo cada día por verme casada con esta anatomía. No lloréis, señora. Bajad la voz y enjugad las lágrimas. Dios sabe. Fue en esta casa donde vivió el autor del Quijote entre 1601 y 1606. Sus habitaciones han sido restauradas, pero se conservan algunos de los muebles y objetos originales. Yo, con estilo en parte razonable, he compuesto comedias que en su tiempo tuvieron de lo grave y de lo afable. Yo he dado en Don Quijote pasatiempo al pecho melancólico y mohíno en cualquiera sazón, en todo tiempo. Yo he abierto en mis novelas un camino por do la lengua castellana puede mostrar con propiedad un desatino.
Es probable que en más de una ocasión Cervantes pasara ante el Palacio de Vivero, donde Isabel, heredera del trono de Castilla, contrajera matrimonio con Fernando, heredero del trono de Aragón. Una boda realizada en el mayor secreto, debido a la oposición del rey de Castilla, don Enrique, inducido por su favorito el marqués de Villena, pues ambos recelaban del carácter enérgico de Fernando. Los novios se conocieron apenas 4 días antes y llegaron precedidos de hechos sorprendentes. Isabel fue rescatada de Madrigal de las Altas Torres por el arzobispo de Toledo, y Fernando llegó disfrazado de arriero, después de escapar milagrosamente de un atentado en Burgo de Osma. Se cuenta como anécdota que Isabel pidió a un caballero que le señalara a Fernando cuando éste entrara. Así lo hizo, y el noble le dijo a Isabel: es ese, lo cual parece que dio origen al apellido Sese. El nombre de Valladolid va unido a grandes nautas de la historia, pues aquí firmó Magallanes sus capitulaciones antes de dar la vuelta al mundo, y aquí, el 20 de mayo de 1506, murió Cristóbal Colón, quien precisamente debió su gloria a la reina Isabel. Cada una de las arquetas colgadas en la pared de la casa donde rindió su vida el descubridor de América contiene tierra de un país americano. Además de su brillante trayectoria de almirante y descubridor, Colón también merece ser recordado por haber sido autor del diario, que ha sido texto fundamental para el conocimiento de los viajes y la aventura americana, y del cual este museo conserva una copia facsímil. El museo fue edificado a mediados de este siglo, en el lugar donde estaba la casa en la que falleció el almirante y que es copia de la que dejó su hijo Diego Colón en Santo Domingo. Como se sabe, Colón murió ignorando que había descubierto un nuevo continente y todavía convencido de haber arribado a tierras asiáticas. Este monumento al almirante genovés estaba destinado para ser colocado en un parque de La Habana, pero el proyecto se frustró a raíz de los acontecimientos de 1898 y fue traído e instalado finalmente en Valladolid. Años después del descubrimiento de América, el 7 de junio de 1494, Juan II de Portugal y Fernando el Católico firman aquí en Tordesillas, población a orillas del río Duero, muy cerca de Valladolid, el célebre tratado que fija las líneas de demarcación de las conquistas ultramarinas, y según el cual España cede a Portugal el Brasil a cambio de algunas garantías en el litoral africano. El texto del Tratado de Tordesillas es elocuente ejemplo del castellano de la época. En uno de sus apartes dice: que se faga e señale por el dicho mar océano una raya o línea derecha de polo a polo. Conviene saber del polo ártico al polo antártico, que es de norte a sur la cual raya o línea se haya de dar de derecha, como dicho es, a 370 leguas de las islas del Cabo Verde, hasta la parte del poniente por grados o por otra manera, como mejor y más presto se pueda dar. También, a pocos kilómetros de Valladolid, está Simancas, de cuyo paisaje urbano sobresale el castillo, que alberga el archivo histórico más importante de España. Los Reyes Católicos lo cedieron al comendador Rivera, y finalmente Felipe II encargó su reforma al arquitecto Juan Herrera para convertirlo en sede del archivo de la corona. Los numerosos escudos nobiliarios que adornan las fachadas de las casas nos dan una idea de la importancia que tuvo esta ciudad en el pasado. El castillo de Simancas fue primero musulmán y más tarde, en el siglo XIII, reedificado por los cristianos. En él se conservan los documentos más importantes de la historia de España, entre los cuales están el testamento de la reina y las famosas cuentas del gran capitán, al final detalladas por este a solicitud de la soberana en los siguientes insólitos términos: en frailes, monjas y pobres, para que rogasen a Dios por la prosperidad de las armas del rey,
2.736 ducados, en guantes perfumados para preservar a los soldados del mal olor de los cadáveres enemigos tendidos en el campo de combate, 10.000 ducados. En poner y reponer campanas rotas para el uso continuo de repicar todos los días por nuevas victorias sobre el enemigo, 170.000 ducados. En aguardiente para la tropa en días de combate, 50.000 ducados. En palas, picos y azadones, 100.000 ducados. Por la paciencia de escuchar ayer que el rey pedía cuentas al que le ha regalado un reino, 100.000 ducados. Medina del Campo. Fue en este pueblo donde Isabel la Católica testó. El testamento lo dictó en el que se conoce como Palacio Testamentario. También fue en esta ciudad donde la reina murió el 26 de noviembre de 1504. Un busto suyo preside la plaza. Fue a partir de 1477 cuando los reyes católicos comenzaron a frecuentar Medina, ciudad que durante su reinado vivió su época de máximo esplendor, como la capital del comercio del mundo hasta entonces conocido. También fue esta la ciudad que creó la universalmente conocida letra de cambio como garantía de deudas. En Medina del Campo se levanta el imponente Castillo de la Mota, donde vivió recluida la hija de los monarcas, doña Juana la Loca. Su conjunto, con los torreones, la torre del homenaje, el puente levadizo y los impresionantes fosos, nos traslada al ambiente de la época en que fue erigido. En la actualidad el Castillo de la Mota es sede de cursos de verano y de otros eventos culturales. Originalmente fue este un alcázar árabe. Más tarde, el castillo fue convertido en cárcel, siendo uno de sus más famosos presos César Borgia, entre 1506 y 1508. También estuvieron presos don Fernando, duque de Calabria, Hernando Pizarro, hermano del conquistador, el marqués de Coria, el conde de Aranda y el marqués de Siete Iglesias, entre otros. A poca distancia de Medina tenemos Olmedo, la ciudad del célebre caballero. ¿Pero existió realmente el caballero de Olmedo? Pues sí existió el caballero de Olmedo. Fue un ilustre caballero de esta ciudad, don Juan de Vivero y de Silva, señor de Castronuevo y de Alcaraz. Su familia vivía en algo tan noble como era el castillo de Fuensaldaña y fue traidoramente asesinado viniendo de Medina del Campo a Olmedo en un lugar que hoy se conoce por la Cuesta del Caballero. Esta realidad, esta historia fue contada por los ciegos en romances de cordel y en aquel tiempo, como la capital de España estaba en Valladolid, se supone que Lope de Vega vendría a la corte, oiría la historia, le gustó y de ahí hizo la obra dramática El Caballero de Olmedo. Y aquella historia de muerte dio a esta villa el título de Ciudad del Caballero. Termina la historia con las coplas, con las poesías que Lope de Vega dedica al caballero, aquellas de que de noche le mataron al caballero, la gala de Medina, la flor de Olmedo, sombras le avisaron que se volviese al caballero, la gala de Medina, la flor de Olmedo.
orillas del Duero, a 60 kilómetros de Valladolid y un poco antes de que el río abandone la provincia, se levanta otra impresionante fortaleza, el castillo de Peñafiel, erigido en el siglo XIV. El infante don Juan Manuel, nieto del rey San Fernando, fue señor de esta ciudad y uno de los grandes reformadores del castillo. Del infante don Juan Manuel, quien está enterrado en la capilla del castillo, se dice también que fue un ilustre guerrero y un gran intrigante en la corte del rey Alfonso XI, hasta cuando éste le ofendió en la persona de su hija Constanza. Ofensa que el infante respondió con estas palabras: en mal punto fue nacido home que quiso valer más por obras de su linaje que por las suyas. Pero don Juan Manuel, adelantado mayor de Castilla, tiene también un lugar en la historia del idioma castellano por sus fabliellas o narraciones, entre las cuales se destaca el famoso clásico El Conde Lucanor, que tiene como escenario a Peñafiel y aquí fue escrita. El castillo de Peñafiel es sin duda alguna uno de los más hermosos de toda España. La historia del pueblo es la historia de su castillo. Su forma de nave cubre un área de 210 metros. Fue el mismo infante don Juan Manuel quien creó la célebre metáfora que define al castillo como un navío pétreo e inmenso surcando un mar de trigales. Río abajo, el monasterio cisterciense de Valbuena del Duero, fundado en 1144 por Estefanía Armengol, donde actualmente se ha instalado la Fundación de las Edades del Hombre, cuya primera exposición tuvo lugar en la Catedral de Valladolid. Este templo, que pasó a denominarse catedral cuando el Papa Clemente VII otorgó a Valladolid categoría de obispado, también fue obra de Juan Herrera, el arquitecto de Felipe II. Su museo diocesano, instalado en las capillas de la antigua colegiata de Santa María la Mayor, alberga valiosos tesoros del arte religioso. En el Palacio de los Pimentel y en esta habitación nació el rey Felipe II. Muchos momentos históricos de la ciudad, algunos de ellos directamente relacionados con el monarca, han quedado plasmados en los azulejos que decoran hoy el zaguán del palacio. Su bautizo, su proclamación como rey de Castilla, su regreso a Valladolid siendo ya rey, el incendio que asoló a la ciudad y el rey ordenando su reconstrucción. El Palacio de Pimentel se comunicaba con la iglesia de San Pablo a través de un pasadizo provisional montado para facilitar el acceso de los reyes al templo en días de lluvia. Por ese pasadizo llevaron sus padres a bautizar al futuro monarca. La iglesia de San Pablo es uno de los edificios más notables de la ciudad, ubicado en la plaza del mismo nombre, la cual está presidida por la estatua de Felipe II. En uno de los laterales de la plaza se levanta el Colegio de San Gregorio, construido en 1487 con una magnífica fachada realizada por Gil de Siloé. Aquí se alojó Fray Luis de Granada, el escritor místico, autor, entre otras obras, de la Guía de Pecadores, donde escribe
3 cosas se requieren para hacer a un hombre verdaderamente bueno y virtuoso, que es el fin que la doctrina cristiana pretende. La primera es ganarle la voluntad y persuadirle que quiera y se determine a bien vivir. La segunda es enseñarle qué es lo que ha de hacer para bien vivir. Y la tercera, declararle cómo alcanzará fuerzas y espíritu para vivir de esta manera de vida. Mientras Fray Luis de Granada vivía y escribía tras esta ventana, al otro lado y tras una ventana del convento de las Carmelitas, vivía y escribía su contemporánea, Teresa de Jesús, quien inicia así sus célebres moradas. Estando hoy suplicando a nuestro Señor hablase por mí, porque yo no atinaba cosa que decir, ni cómo comenzar a cumplir esta obediencia, se me ofreció lo que ahora diré, para comenzar con algún fundamento, que es considerar nuestra alma como un castillo todo de diamante o muy claro cristal, a donde hay muchos aposentos, ansí como en el cielo hay muchas moradas. Fray Luis de Granada y Santa Teresa de Jesús son 2 voces sublimes del idioma castellano en el siglo XVI. La guía de pecadores y la introducción del símbolo de la fe son las obras cimeras de Fray Luis, considerado maestro indiscutible de la ascética española, mientras que Las Moradas, junto con su Camino de la Perfección, son 2 libros clave dentro de la prolífica producción de Santa Teresa, la más representativa escritora de la literatura mística castellana. La coincidente presencia de ambos en el tiempo y en Valladolid es otro de los timbres de orgullo de la ciudad. También en Valladolid, siglos más tarde, nacería una monja, pero esta vez fruto de la imaginación de un poeta vallisoletano, creador de una de las obras universales del teatro español, don Juan Tenorio. Nos referimos, por supuesto, a José Zorrilla, nacido aquí el 21 de febrero de 1817. La leyenda y la historia fueron los temas centrales de su obra, y su vida romántica tiene mucho que ver con la de su famoso personaje, el Tenorio. De temperamento apasionado, vivió en Francia, en Italia y en México. Su casa está situada a escasos metros de San Gregorio y algo más alejada del convento de las Carmelitas. Además de don Juan Tenorio, sus obras más famosas son El Zapatero y el Rey, Traidor, Inconfeso y Mártir y Granada. Yendo camino adelante dejaron atrás a Gante y a Brujas y hasta Nieuport no pararon. Desde allí, siempre con mucha cautela, para España dieron vela y cátatelos aquí. Mas, queriendo en Valladolid entrar sin ser vistos, por las breñas del Pisuerga a las aceñas, llegaron de noche a dar. De unas barcas molineras, asiendo una, río arriba llegaron a fuerza viva a tocar en las moreras. Entonces, dando uno de ellos sobre el otro de repente, lo mató, y a la corriente le arrojó por los cabellos. Saltó, ató la barca, abrió la litera y una dama sacando en brazos, es fama que en la sombra se perdió. Valladolid le rinde culto a su ilustre hijo con este hermoso monumento que preside la Plaza Zorrilla y que muestra al poeta recitando, mientras que una musa a sus pies le escucha. Es obra del escultor Aurelio Rodríguez Carretero, realizada en 1899. Fabuloso paisaje de Castilla y del castellano es la muy ilustre Valladolid, ciudad consolera de siglos, sede de cortes, de nacimientos y de bodas reales, así como cuna y residencia de estilistas del idioma.